Es por Marítima FM. 20:04 y ya estamos en contacto telefónico con el licenciado Gary Rodríguez, que es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, gran amigo. Por cierto, saludo, licenciado Gary, un gusto volver a verlo después de mucho tiempo. Muy buenas noches, querido amigo. La verdad que ya era hora de que retomemos el contacto. Un gran saludo por su intermedio a la audiencia de este programa. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, esta mañana brindaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer un estudio que realizó el IPSE. Por favor, coméntenos sobre esta actividad y sobre todo, ¿cómo es que surge esta iniciativa? Es buena la pregunta, porque ahora que estamos en una situación de alta conflictividad y con un bloqueo muy cuestionado, es pertinente empezar fijando la posición institucional del IPSE. En relación a los bloqueos, nosotros manifestamos que cualquiera sea la motivación para bloquear, cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo literalmente bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. El año pasado, en septiembre, había también una situación de una profusión, una escalada de bloqueos. Entonces, el directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior encarga a la parte ejecutiva hacer un sondeo de opinión y planteamos de forma abierta por vía digital, a través de las redes, 8 preguntas, pero cerradas, o sea, para responder sí o no, porque entendemos que cuando hablamos de bloqueo versus protesta, uno no puede equivocarse, ¿no? O estamos con la legalidad o estamos con el delito. Obtuvimos 1.201 respuestas en septiembre del año 2023 y ahora, después de un año, repetimos este ejercicio, las mismas preguntas, y entre el 25 y 28 de octubre logramos 1.351 respuestas de la gente con unos resultados verdaderamente sorprendentes. Prácticamente todos los indicadores excepto uno han aumentado, o sea, la gente se está expresando cada vez más en contra de los bloqueos y incluso hay algunos indicadores que nos llamaron la atención porque denotan que la gente está cansada verdaderamente de ser bloqueada, de ser afectada de una u otra manera. Licenciado, ¿y existe alguna, no sé, forma de penalizar los bloqueos? Sabemos que es un derecho a la protesta, pero ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, ya llevamos 18 días afectados? Mire, hay que distinguir entre derechos y no derechos. En realidad los bloqueos son una actividad torcida. Las convenciones internacionales, la Constitución Política del Estado y las normas derivadas garantizan el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, a protestar. Pero esa protesta, que puede ser oral, puede ser escrita a través de letreros, puede ser incluso física, demostraciones de, huelgas, etcétera, pero siempre la protesta tiene que ser pacífica, no tiene que ser invasiva, no tiene que ser violenta frente a otros derechos. ¿Cuáles son los derechos que se violentan cuando se pasa de la protesta a una acción de hecho y se cortan caminos, se cortan carreteras, se amenaza a la gente, se utilizan incluso armas de fuego para impedir un derecho humano como es la libre circulación en el territorio nacional, para impedir el trabajo con normalidad, para impedir el acceso a la alimentación de una forma garantizada, para impedir vivir en paz y en armonía como se merece toda sociedad que se precie de civilizado. Por esta razón es de que la gente se siente afectada en su derecho y verdaderamente que disgusta que unos pocos tengan que agredir a mucha gente. Yo le pregunto a usted como periodista, en un punto de bloqueo, ¿hay 1 millón de personas manifestándose? Nunca. En un punto de bloqueo hay 100.000 personas, hay 10.000 personas, no hay esa cantidad. 1.000 personas en un bloqueo, yo nunca he visto. Pero hablemos ya de una decena
hablemos de un puñado de gente. Eso sí se ve. Gente que en muchos casos ni siquiera sabe por qué está bloqueando, gente que está pagada, gente que está obligada, gente que hasta está chantajeada a bloquear, afectando a gente de bien. Tenemos miles de camiones en las carreteras parados, no llega el combustible, no llegan los insumos, se están echando a perder los alimentos, están muriendo animales. ¿Quién carga con todos esos costos? El Código Penal establece con claridad que hay penas de reclusión entre 2 a 8 años, dice, cuando se afecte la libre transitabilidad y menciona al transporte público. Eso está pasando. El gran problema, y lo hemos manifestado así en conferencia de prensa, es que ¿de qué sirve tener normas? ¿De qué sirve tener leyes muy sesudas, muy bonitas, si las instituciones que están llamadas a cumplir y hacerlas cumplir no están siendo suficientemente contundentes para ello? Entonces, la señal que se le manda a la sociedad es perniciosa, porque se le está diciendo que pueden haber leyes, pueden haber normas, pueden haber instituciones, pero en la calle rige la ley del más fuerte. Eso es muy preocupante, porque los afectados en un momento determinado, y ha ocurrido en el pasado, pueden reaccionar y también defenderse a través de acciones de hecho, y eso enlutar a la familia boliviana. Entonces, una sociedad que se precie de civilizada debería aprender a resolver sus diferencias o a conseguir sus aspiraciones por la fuerza de la razón, nunca por la razón de la fuerza. Licenciado, y como Instituto Boliviano del Comercio Exterior, ¿cómo ven esta situación en estos momentos en donde el país necesita trabajar, donde necesitamos nosotros exportar, necesitamos generar divisas, que es lo que más necesitamos con más urgencia en estos momentos, ¿no? Y diésel para encarar una campaña de cosecha? Así es. Un sector vital de la economía es el comercio exterior en su versión exportadora e importadora, ya lo ha manifestado usted. Las exportaciones nos permiten crecer más, generar más empleo, por encima de lo que significaría que un país trabaje solo en función de su mercado interno, pero además nos prodigan divisas, dólares, que necesitamos para comprar combustible, equipos de transporte, insumos, bienes de capital, que significa el 82% del total de las importaciones que hacemos. Estos 4 rubros son indispensables para que funcione la economía. Nos ayudan a producir más bienes y servicios en función del mercado interno, pero también de la exportación. Cuando se cortan el abastecimiento, se cortan las cadenas de distribución, de comercialización, y empiezan los problemas. Ya bastante teníamos con la subida del dólar por su escasez. Ahora, si no llega el insumo al sector agrícola, al sector pecuario, si no llega el combustible, si no llegan las vacunas, si no llegan los repuestos para el agro, se interrumpen los procesos de cultivo o también de cosecha. ¿Y eso en qué se traduce? En menos oferta de los productos en el mercado. Y desaparece la seguridad alimentaria porque suben los precios. ¿Quién se afecta? El consumidor. ¿Quién se afecta cuando la economía en general está languideciendo como ahora, cuando hay una crisis en progreso y lamentablemente el gobierno se desenfoca de tratar de aminorar el impacto de la crisis, se desenfoca en tratar de profundizar la recuperación económica y se tiene que ocupar de otros temas de carácter político? Al final del día, sufren los productores, sufren los agropecuarios, los industriales, los forestales, el sector maderero, el sector de comercio, de servicios, turismo, los transportistas, los despachantes, sufren los trabajadores que pierden sus empleos, sufren las familias que tienen menos ingresos, sufre el Estado porque recauda menos, sufre el país porque no llegan las divisas suficientes, sufrimos todos, ¿verdad? Porque los precios suben. Entonces, con los bloqueos no gana absolutamente nadie. Por eso decimos siempre que cualquiera sea la motivación para bloquear, cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo bloquea nuestras posibilidades de un mayor desarrollo. Y la imagen de Bolivia como país,
y, y el tiempo que puede tardar, digamos, en recuperar para que sea un país atractivo a las inversiones extranjeras, dicen. La peor forma de promocionar un país en el exterior es mostrarse convulsionado, una incertidumbre hacia el futuro, un país desordenado, un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay garantías, no se cumplen las garantías ciudadanas, las garantías constitucionales en cuanto a sus derechos. La peor forma de promocionar a Bolivia para que vengan los capitales es que hayan avasallamientos, que haya paros, que haya corrupción, que haya narcotráfico, y ahora sumémosle bloqueos. ¿Ah? Le hacemos un favor, y se lo voy a decir con nombre y apellido, en este caso al Paraguay, porque su presidente se está paseando por el mundo hablando de las bondades que ofrece ese país, ese pequeño país, apenas más grande que Santa Cruz, pero que ya nos está sacando una ventaja increíble, por ejemplo, en la producción agrícola, ganadera, agroindustrial. Ese país ofrece todo lo que nosotros no estamos en el momento actual pudiendo también ofrecer a los inversionistas en el extranjero. Pero no solamente está captando inversión extranjera desde otros países, sino que desde nuestro propio país están yendo capitales a invertir en el Paraguay, cuando podían haberlo hecho acá, o cuando se pudo haber reinvertido, ¿no es cierto?, para que nuestra economía crezca más. Es lamentable que esto ocurra. En el sondeo que hicimos, la gente, por ejemplo, decía el 98% de la gente estaba preocupada porque dice que los bloqueos afectan a la imagen del país. Esa imagen en el exterior cuesta construirla. Hay una palabra que se llama confianza, que es vital para generar una relación contractual entre un comprador y un vendedor boliviano. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo lograr esa relación de confianza y mantenerla, pero qué rápido se la puede perder cuando hay situaciones como la que hemos vivido ahora, pero que también venimos viviendo desde hace 20 años atrás, promocionando, reitero, un país inestable, un país impredecible, un país donde lamentablemente la justicia no está funcionando, las instituciones no están funcionando. Entonces, ¿para qué van a venir los capitales acá? ¿O para qué se van a animar los agentes económicos a hacer negocios con Bolivia? Licenciado, y volviendo al tema de los sondeos, ¿cuál ha sido la respuesta que les ha llamado la atención? Estamos viendo que la gente pide también, un 97% pide sanciones a los bloqueadores. ¿Hay otra pregunta, otra respuesta por ahí que les haya llamado a ustedes la atención? Por supuesto, la crecida del rechazo. Nosotros hemos comparado las respuestas que obtuvimos en septiembre del año pasado y, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente si está de acuerdo que los bloqueos sean una medida de presión para conseguir un resultado, el año pasado el 95% dijo que no, este año 96%. Cuando esta es la única pregunta, la siguiente, donde baja el nivel de respuesta. Dice, ¿cree usted que debería primar el diálogo en lugar de bloquear? Y la gente dice hoy día 96% que sí. El año pasado 98%. O sea, la gente está empezando a desconfiar del diálogo. Bloquear va en contra del derecho a la libre circulación y al trabajo. El año pasado 97% sí, este año 98%, sube un punto. ¿Ha sido afectado usted directa o indirectamente por algún bloqueo? El año pasado 95 de cada 100 personas dijeron que sí, este año 97. Quiere decir que la gente cada vez está sintiendo más las consecuencias de los bloqueos. ¿Considera que los bloqueos perjudican al desarrollo de Bolivia? Esta es la respuesta más contundente. 99%. 99% de la gente dice que el bloqueo perjudica al desarrollo del país. El año pasado era 98%. Se mantiene con 98% en la respuesta para la pregunta si se cree que los bloqueos dañan la imagen internacional del país. O sea, 98 de cada 100 personas dijeron el año pasado y también este año que los bloqueos dañan nuestra proyección internacional. Y estas últimas dos preguntas son las que verdaderamente nos han llamado la atención. Fueron las dos que menor
respuesta o nivel porcentual tuvieron en la gestión 2023. Se preguntó, ¿diría usted que bloquear caminos es un delito por el daño que provocan? El año pasado, 90 de cada 100 personas dijo que sí. Este año, 96. O sea, hay una ganancia de 6 puntos porcentuales. Esto quiere decir que la gente está rechazando los bloqueos porque producen daño. Y escuche esto, ¿estaría usted de acuerdo que se sancione a los bloqueadores? El año pasado, 89% dijo que sí. Este año, contundentemente, 97% de quienes respondieron están de acuerdo que se tiene que sancionar. Y reitero, el Código Penal ya establece sanciones de 2 a 8 años cuando haya un daño consumado por causa de los bloqueos. Licenciado Gary, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir los resultados de este sondeo, que sin duda alguna es el reflejo de la mayoría de los bolivianos que en estos momentos necesitamos trabajar, necesitamos llevar el pan de cada día a nuestras casas y sobre todo necesitamos certidumbre, ¿no? Porque estamos encarando incluso los últimos 3 meses más inflacionarios dentro de un ciclo económico y vernos en estas situaciones con precios de la canasta familiar elevados, donde no hay carne en otros departamentos porque gran parte de la producción sale de este departamento y las carreteras bloqueadas impiden toda esta situación, ¿no? Efectivamente, una vez más tenemos que, ojalá, tener la esperanza de que se haga algo en función de esta muestra de la percepción ciudadana que rechaza abiertamente el bloqueo como una medida de presión, como una medida por la cual se tenga que imponer por la fuerza, ¿no? Cualquiera sea el motivo del bloqueo. La situación económica que estamos viviendo no es la mejor. Estamos en un proceso de crisis que está avanzando. Hoy debería ser el momento cuando debemos estar unidos todos los bolivianos y no peleándonos, no enfrentándonos. Esperemos que las autoridades tengan en cuenta este resultado de este sondeo y actúen en consecuencia. Muchísimas gracias, licenciado Gary. Lo dejamos descansar y hasta una nueva oportunidad para tenerlos acá hablando de, esperemos que sean buenas noticias. Muchísimas gracias, Miguel Antonio. Un gran abrazo. Gracias por la entrevista. Bendiciones. José Luis, estábamos hablando con Gary Rodríguez. Gary.